Ahora sí. Entonces, les doy la bienvenida a esta réplica de nuestro CIPAS número 2 del curso Fundamentos de Economía. Se llama réplica porque la semana pasada la profe Karen hizo la primera sesión con algunos estudiantes con los que se conectaron. Entonces, estos CIPAS de primera matrícula tienen la particularidad de que se dan 2 veces. ¿Sí? La réplica, que es la misma, digamos, el mismo encuentro, se abordan las mismas actividades, pero se hace la réplica por si algunos estudiantes como ustedes no pudieron asistir al primer encuentro. Entonces, ¿cómo se da este CIPAS? Los que han asistido conmigo saben que básicamente son revisar algún material que nos comparte el director, que es a base de videos donde les explican la temática que estamos tratando en esta actividad. Al finalizar el video, la idea es que interactuemos entre todos, charlemos, hagamos un pequeño debate después de cada video, que no se queden calladitos. Los que trabajan conmigo saben que a mí me gusta escucharlos, que todo lo que ustedes digan es válido, es valioso. No crean que los aportes de ustedes o las preguntas que ustedes tengan, alguna es una pregunta boba, porque no es así. Todas las preguntas en estos encuentros son válidas y son necesarias para poder desarrollar las actividades de manera óptima. Quiero que me cuenten antes de iniciar los que quieran cómo van con esta tarea, cómo les ha parecido la temática, cómo les ha parecido el desarrollo de la actividad, cuál es el punto que más se les ha dificultado, aunque ya creo saber cuál es. O ninguno ha iniciado la tarea. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Disculpe, sí, yo ya la inicié, estaba terminando de hacerle el listado de compromisos, creo que es con respecto a Ujú, la los lista que nos dan. compromisos, sí. Sí, pero pues con los, digamos, con los compromisos no he tenido problema, sobre todo con el ensayo, sí que pues lo terminé, pero no estoy muy convencido todavía. Digamos, como Vale. como puse algunos eventos, algunos fenómenos que han venido Ujú, afectando la economía, pues entonces no sé si ponerlos en orden en que ocurrieron, digamos, con respecto, por ejemplo, la pandemia del 2020 sí, y sí. otros que otros fenómenos que han ocurrido anteriores a eso, y creo que del siglo pasado también puse otros, Ujú, como describiendo cada fenómeno y sí. en qué forma afectó a la economía, en qué sectores más, en qué sectores menos. Entonces, Ujú, sí, la verdad, sí, como el orden, estructurarlo, el ensayo, sí me ha parecido un poco complicado. complejo. Sí, lo terminé, pero pues todavía tengo dudas, la verdad. Bueno, en torno a esa duda del compañero, ¿yo qué te aconsejo? Depende, digamos, cómo estés abordando el ensayo. Si lo estás abordando con varias, digamos, varias formas de intervención, em, entonces si estás hablando, digamos, de políticas fiscales, ahí va el ejemplo de una política fiscal, ¿sí? Si estás abordando temas de políticas monetarias y tus ejemplos o tus fenómenos económicos hablan de la política monetaria, ahí van la política monetaria. Si estás hablando en términos de desarrollo económico, pues ahí tiene que ir el desarrollo económico. O no sé cómo estás abordando el ensayo. Sí, eso le iba a comentar. Sí, lo que pasa es que yo hice sí, como una breve descripción. Sí, de lo que comentaba de las políticas monetarias. Con respecto a la economía del país, pues sí hice Ujú, varios énfasis, pero entonces es lo que yo digo, con respecto a como los ejemplos o los fenómenos que han venido sí. afectando la economía, los puse, digamos, en orden, pero al final, no, digamos, no los intercalé dependiendo de lo que estaba hablando, por ejemplo, por la Mm, política monetaria. Entonces, con respecto a un fenómeno, pues yo no puse el ejemplo ahí, sino lo puse abajo como en orden cronológico, por decirlo así. sí. Más no Bueno, lo puse debajito donde estaba hablando sobre el tema, como usted lo dice. Esa es como bueno. una duda. ¿Y tú eres estudiante mío o no? Creería que no, No, señora. no eres estudiante mío. Bueno, ahí sí tendrás que enviarle al profe o a la profe a ver ella cómo te direcciona, ¿sí? El Comprendo. ensayo, ¿sí? Porque digamos, todos deben hacer la misma tarea, pero todos los profes tenemos, digamos que diferentes como sugerencias para la calificación. En mi caso, los estudiantes que están conmigo, en el CIPAS que tuvimos, las CIPAS que tuvimos de curso,
abordamos una gran parte de las CIPAs en temas del ensayo y en temas de citación. Sí, entonces yo les dije a ellos, acá lo que más me importa a mí en el ensayo es la citación. Y más o menos les expliqué cómo deberían abordarlo. No es necesario que hablen para mí, no es necesario que hablen de todas las funciones del Estado. Tú me puedes hablar de solo una, ¿sí? Y abordarme el ensayo, o de dos o de tres. Disculpe, con las citas exactas, con lo que menciona usted, las citas, exactamente a qué se refiere. A mis estudiantes yo les indiqué que cuando nosotros abordamos textos académicos, que es lo que ustedes están ahorita en este proceso de hacer textos académicos, es importante tener en cuenta que lo que nosotros estamos escribiendo no es una idea propia, ¿sí? Nosotros no fuimos los que nos inventamos las políticas monetarias ni las políticas fiscales, ni los que dijimos que la intervención del Estado se da Eh, de esta y esta manera. Disculpe, con respecto a, por ejemplo, lo que usted hablaba puntualmente de los textos, la descripción, por ejemplo, el significado de la política monetaria. Si yo leo algo, por ejemplo, el significado de Google, y yo lo interpreto a mi manera y pongo como yo lo interpreto en mis propias palabras, igualmente debo poner las Claro, citas. claro. Mm, Sí, digamos que eso es ah, lo que vamos a hacer. Esa es la idea que queremos nosotros en este curso y es que ustedes empiecen ya a abordar los textos, a escribir los textos y a escribir, ¿sí? Que no sí, es una porque tarea fácil. sí, normalmente sí, leo, digamos, el significado y lo interpreto a mi Ujú. manera, igualmente, de igual forma lo escribo con palabras mías, pero Eso se llama entonces sí, parafrasear. sí, exactamente, pero entonces si yo no le pongo, las citas no las pongo. No, hay que poner citas. Hay que poner citas porque nosotros como docentes sabemos que no son ideas propias. Sí, entonces el ensayo Sí, nos queda flojito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué evidencié yo ahorita estaba revisando foros que me escribieron lo mismo que hay en uno de los videos que les voy a compartir? Entonces, esa no es sí, la idea. pero entonces si usted pone la referencia, ¿es válido o no es válido? Si La usted cita, pone perdón. del video, Sí, por un sí, ejemplo, sí, pero digamos pero que es válido, pero no que todo el texto de esa función del Estado sea de la cita, sí, o del video o del libro, porque debe haber una contribución de ustedes. Entonces, yo cogí un una parte de un argumento. libro y cuál es mi aporte? Yo la Ok, comento, ya la o yo entendí. digo Sí, tal sí. cosa, o yo la apoyo. Entonces, Sí, digamos que eso, porque incluso ya me pasó con un trabajo de otro curso, pero ya me pasó algo parecido a eso. Me ¿ves? hicieron esa Esa señalización observación. ahí. Sí, Ajá. exactamente, sí, señora. Sí, entonces sí, sí, digamos que esa es la sugerencia con mis estudiantes en esta parte, que lo más complejo de la actividad, sí, es el ensayo. Sí, ¿Sí? eso es como lo Entonces, más complicado de algún modo de interpretar. ¿cómo estoy yo retroalimentando a mis estudiantes? Que fue un acuerdo al que llegamos en las CIPAS, es ellos me envían, obligatoriamente me tienen que enviar el archivo en Word al foro, ¿sí? Ellos me Sí, envían señora. el archivo, yo les indiqué cómo citar, yo les expliqué en el CIPAS cómo citar, yo les reviso el archivo y les dejo comentarios dentro de ese archivo. Entonces acá falta una cita, acá falta un conector, acá cambia esto, haz esto. Bueno, ahí les dejo yo los comentarios, les vuelvo a subir ese archivo, aparte del video que yo les grabo, porque yo siempre los retroalimento a ellos con un video así como estoy ahorita hablando con ustedes. Entonces yo les digo, mira, Dixon, estoy revisando tu trabajo, tienes que revisar tales y tales partes del trabajo, muy buen aporte lo que estás haciendo, pero te faltan citas, revisa el documento, revisa el archivo, que ahí tienes los comentarios. Los estudiantes revisan el archivo y ese mismo archivo es el que me entregan con las correcciones que ellos consideran que deben hacer y vamos trabajando así. Yo les voy siempre revisando el archivo, entregándoles el archivo con correcciones hasta que terminamos el ensayo, que es la dificultad que ellos tienen, porque en los otros puntos, aunque sí veo dificultades todavía en la explicación de políticas fiscales, políticas monetarias, política de rentas, política exterior. Hay algunos que digamos que se les ha dificultado un poco eso, pero la idea es que hoy con estas herramientas ustedes puedan interpretar mucho mejor los conceptos y los temas grandes que estamos trabajando en esta unidad. Entonces, no sé si alguien más quiera intervenir o podemos ya iniciar con la presentación. No olviden que me gusta que hablen. Después de cada videito yo les hago unas preguntas y yo los escucho. También quiero recordarles que deben ingresar a plataforma y poner la asistencia a esos encuentros de CIPAS de primera matrícula porque ustedes tienen unos puntos que les van a servir. Cuando asisten a estos CIPAS, tienen unos puntos que si en alguna de las actividades nos fue como regular, estos punticos nos sirven.
¿Listo? Los que asisten a todas las sesiones tienen 50 puntos. ¿Listo, chicos? Entonces no veo manitas levantadas. Vamos a iniciar la presentación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ah, pero Sí, señora. Sí, señora. tengo que dejar de compartir porque debo compartir con sonido. Y si no, no me escuchan. Compartir, incluir sonido. Si no, no escuchan los videos. Listo, ahora sí. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál es digamos, el tema fuerte que nosotros estamos abordando en esta actividad? Es el tema de los agregados nacionales, ¿sí? Eso es lo que queremos que a ustedes les quede claro, cuáles son, cómo funcionan estos agregados nacionales y cómo deben desarrollar ustedes la actividad. Entonces estamos a 12 días, chicos. Están ya, mejor dicho, al límite de empezar a entregar sus avances. No dejen que avance el tiempo, valga la redundancia, y ustedes se queden sin la retroalimentación. La idea es que más allá de que ustedes entreguen, que les decía a mis estudiantes, y les quiero recomendar esto a los que son y a los que no son mis estudiantes, ojo con la inteligencia artificial. En mis CIPAS yo les expliqué, les dejé ver a mis estudiantes cómo nosotros tenemos la herramienta para copiar el texto que ustedes nos envían, pasarlo a la IA y verificar si es construcción propia o no. Afortunadamente, en esta actividad, lo que yo he revisado hasta ahora, que han sido 7, 8 avances, no he tenido todavía coincidencias de inteligencia artificial. Julián, ¿quieres hablar? Tienes la manita levantada. Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto a Dime. eso. Anteriormente, pues el viernes su merced nos había mostrado pues, sí, una IA que podíamos como utilizar para ver si era hecho por nosotros o por inteligencia artificial. Eh, Justamente me pasó algo de que una compañera, un trabajo colaborativo, una compañera pues subió su aporte y a mí se me dio pues por pasarlo por ese programa y me arroja de una al 100%. 100%. Yo le decía así, que no, que tenía que arreglar eso porque no, o sea, eso no lo podíamos poner en el trabajo. Yo tenía la duda de que si hay alguna otra aplicación pues para verificar algo así, pues con Pues trabajos pequeñitos, por lo que pues en Turnitin ya uno sube es como que el eso te documento, iba a decir. entonces, y pues El la Turnitin aplicación le sí me arrojó sirve. un poco. Sí, tú puedes buscar en Google herramientas que detectan inteligencia artificial. Nosotros tenemos una, digamos, es la que nos compartió un profe de la red y la que yo trabajo, que fue la que les mostré en las CIPAS. Esa es la que yo manejo. Sin embargo, fíjense que no es el 100% confiable. ¿Por qué? Les explicaba también a mis estudiantes ese día en las CIPAS, y es, yo puedo tomar, o sea, yo puedo decirle a la IA, funciones del Estado, ¿sí? Necesito que me hagas un texto de funciones del Estado. Resulta que yo la leo y yo quiero parafrasear lo que me dice la IA y yo no copio nada de lo que me dice la IA, pero si yo la parafraseo y tú pasas ese parafraseo por el detector, te sale que es de IA también, ¿sí? Sí, Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Sí, porque sin embargo nosotros como docentes es que yo puedo leer el texto y yo digo, esto no es del estudiante, esto es copiado. Y ahí es donde yo voy a la IA. Pero cuando yo leo el texto y me doy cuenta que es construcción propia, yo la verdad no hago el ejercicio de pasarlo porque se nota mucho cuando es construcción de ustedes. Entonces, lo que me han entregado hasta ahora, tengo la certeza de que no hay copia de inteligencia artificial. Es construcción propia. Y si lo pasara, sé que creo que pasé uno y me salió 0% de coincidencia. Entonces sí es importante que tengan presente eso y que vayan entregando sus avances porque tienen 12 días. Y la idea es que ustedes sean fuertes desde primer, segundo semestre en construcción de textos académicos, que es lo que buscamos nosotros aquí, más allá eh, de que entreguen la actividad, ¿no? Que les quede estos conceptos claros como economistas, como contadores, como administradores que son y que enfrentan ustedes todos los días estos temas. Entonces, el ensayo
nos pide a nosotros abordar el tema del papel del Estado en la economía, de cuáles son esas funciones. Entonces les voy a mostrar el videito que habla de esas funciones del Estado. Al finalizar, hacemos un debate, ¿sí? Yo les hago algunas preguntas, ustedes responden o debatimos entre todos y seguimos con el contenido de este encuentro. Por favor, necesito que me digan si escuchan. En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Listo, chicos. Entonces, esta primera parte que abordamos nosotros ahorita
habla de esas funciones del Estado. Entonces, esto es lo que ustedes, digamos, Hola a todos y a todas. deben tratar La en el... economía Ay, es muy espérenme, importante para los países. Gracias a ella ¿me puedes poner de ahí? podemos satisfacer otras necesidades. Por lo tanto, es muy importante estudiar cómo se relaciona el Estado y la economía. Para eso, te explico en este video algunos modelos básicos. Ay, Dios. Listo. Entonces, este primer videíto les muestra a ustedes básicamente las funciones del Estado en la economía, que es donde ustedes deben eh, tratar de hacer ese ensayo, ¿sí? Quiero que me cuenten de esas funciones de las que hablaba el video, ¿cuál no interpretamos, digamos, tan fácilmente? ¿Sí? O todas nos parecieron, todas las entendimos de manera rápida, o hay alguna que no, que les quede un poco de duda ahí en torno a la intervención. ¿Estaban escuchando entrecortados los videos? ¿Se escucharon bien? Sí, vale. Bueno, entonces chicos, los escucho. Funciones del Estado. ¿Qué opinamos sobre esas funciones? ¿Creen ustedes que sí es importante que el Estado intervenga a través de esos mecanismos que nosotros vimos en el video? ¿O consideran ustedes que alguna de ellas no es necesaria? Todas son necesarias porque regulan, porque nos provee bienes y servicios. Sí, muy bien, Lina, gracias. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, ahí había una de esas funciones que decía que es necesario, digamos, el Estado debe regular la economía, ¿sí? Porque en la economía tenemos un ciclo que va así como una lomita, ¿sí? Y en cada uno de esos pasitos de esa lomita el Estado debe intervenir. Entonces, cuando está arriba, que es el auge o la expansión de la economía, cuando está aquí, que es lo que más se quiere que siempre esté ahí, en esa parte del ciclo, que se mantenga por mucho tiempo en esa parte, que nosotros decimos, si ahí estamos bien, pues ¿cuál es la necesidad de la intervención del Estado? Pues cuando nosotros estamos así de bien, fíjense que hay mucho, mucho, mucho dinero en el mercado, mucho dinero circulando, y si no se controla, si no entrara al Estado a través de sus políticas a controlar, ¿qué fenómeno se daría ahí? Que nos desestabilizaría la economía cuando hay mucho dinero en el mercado, que fue algo que vieron ustedes en la actividad anterior. ¿Cuál es el La fenómeno? inflación, La inflación. Ese es el fenómeno que se da cuando estamos así, digamos que todos tenemos dinero y todos queremos comprar. Entonces ahí entra el Estado a trabajar. Pero cuando estamos así bien abajo, bien abajo, bien abajo, que estamos en depresión, que fue el caso de la pandemia, ¿cierto? Que no había producción, que pues no se podía trabajar. Ahí el Estado también tuvo que intervenir. ¿Me recuerdan ustedes de qué manera ustedes se acuerdan de esa intervención del Estado para poder mantener o para poder verificar que todos tuviéramos acceso a bienes y servicios? Tutora y compañeros, buenas noches. Buenas noches. Tutora, con los subsidios, con mercados, con prebendas en los servicios. Carlos Danilo, gracias. Sí, sí, básicamente ustedes recuerden mucho el tema de los mercados. Viviana, te escuchamos. Con respecto a lo de la economía, cuando se presentó todo lo de la pandemia, nos afectó muchísimo a la economía porque, digamos, los productos se eran más costosos por la escasez. Ujú, Entonces sí, ahí ya, digamos, la economía de uno pues se va afectando debido a la crisis que se veía en el momento, pero también se iban quedando productos que se iban dañando y pues, o sea, como que afectaba todo. exacto.
Exacto, fíjense ustedes que este tema de la pandemia es un ejemplo que creo que ningún economista se atrevió nunca a pensar que eso iba a pasar. Sí, porque es un ejemplo claro de recesión económica que se dio por temas de salud, pero que afectó absolutamente todos los sectores económicos. O sea, nosotros no podemos decir que hubo un sector económico que se libró de esta crisis porque todo se dio así. Entonces, ¿de qué manera el Estado interviene para regular y para que nosotros no sintamos tan fuerte esta crisis? Entonces nos decía Carlos Danilo, a través de subsidios, ¿cierto? Entonces, mucha gente que se quedó sin empleo, sobre todo las personas de recursos más escasos, tuvieron acceso a algunas transferencias monetarias que les hacían eh, para cubrir sus necesidades o eran beneficiarios con algunos mercados, ¿cierto? Como nosotros no teníamos cómo trabajar, cómo generar recursos, el Estado te decía, a ti te entregaba un mercado que te duraba 2 semanas, 3 semanas, que eran granos, bueno, ese tipo de cosas que logramos nosotros hacer, ¿sí? Algunos que sí pudieron seguir trabajando en este tema de la virtualidad, pero muchos, digamos, muchos colombianos se quedaron sin trabajo y es donde nace pues el tema de los emprendimientos, ¿sí? Que surgen nuevas ideas, digamos que se trata de activar un poquito en medio de esa crisis, pero aquí fue fundamental la intervención estatal, ¿cierto? Porque si no hubiera sido terrible, o sea, si el Estado no interviene de esta manera, para que nosotros podamos gozar de algunos bienes, sobre todo, digamos que nos garantizan nuestras condiciones mínimas de vida, pues hubiera sido mucho más difícil sobrevivir esta pandemia. Una de otras funciones de las que habla ahí el video es el tema de la redistribución de la riqueza. ¿Consideran ustedes que el Estado colombiano, este video hablaba más de España, pero en el contexto colombiano, ¿consideran ustedes que el Estado está haciendo un buen papel con esta redistribución? ¿Recuerdan ustedes cómo se hace esta redistribución de la riqueza? ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza el Estado? Buenas noches, compañeros. Jenny, te escuchamos. Con los subsidios que da el gobierno, los de, digamos, familias en acción y eso. Sí. Entonces, fíjense que aquí hablamos de estos subsidios que también hacen referencia a las transferencias condicionadas. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, creo que bueno, estos programas ya han venido cambiando de nombre, algunos ya no están, pero ustedes sí han sido beneficiarios con otros. Muchos de ustedes han sido beneficiados con nuevos programas de transferencias condicionadas, como en temas de servicios a la educación, como política de gratuidad, eh, matrícula cero. Y hace unos años, en otro gobierno, se dio, digamos que es como una consecución de esta política de gratuidad de la educación, se dio el Serpilo Paga. Fue la primera antes de matrícula cero y política de gratuidad. El Serpilo Paga, entonces era beneficiar a aquellos estudiantes de escasos recursos, pero que fueran, digamos que tuvieran un buen rendimiento académico al finalizar su grado 11 con un buen puntaje del ICFES. El Estado les pagaba la universidad, pero los beneficiados, digamos que las universidades beneficiadas eran las universidades privadas, ¿cierto? Entonces muchos estudiaron, pues que sí son una de las mejores universidades, pero cuando hay cambio de administración, el nuevo presidente dice, no, no podemos beneficiar solo a las privadas. Entonces tenemos que, si somos un Estado, tenemos que garantizar que los recursos queden, o sea, no pueden ir los recursos del Estado a los entes privados, sino que del Estado a entes públicos. Entonces, cuando él hace el cambio de nombre y beneficia a las universidades públicas. Entonces, ya cuando entra este tema de matrícula cero. Entonces, esa es una manera en la que interviene el Estado para garantizar que muchos que no han podido acceder al servicio de la educación lo puedan hacer a través de estas transferencias. Se llama transferencias condicionadas porque hay algunas condiciones que deben cumplir ustedes para poder ser beneficiarios de estos recursos. Así como en Familias en Acción y Jóvenes en Acción, los que todavía lo tienen saben que deben cumplir con unas condiciones.
Entonces, esta es la manera en que el Estado, digamos, a través de algunos impuestos que les cobra a los que tienen más dinero, los que tienen más productividad, es la manera que él recoge dinero para poder redistribuir la riqueza en los sectores menos favorecidos a través de este tipo de políticas. ¿Sí? Entonces, con toda seguridad, los que no tienen tanto ingreso, pues no pagan tantos impuestos, los que más tienen, decía el video, más pagan, y esta es la manera a través de estas políticas que se distribuye esos recursos que el Estado toma de estas empresas o de estos particulares que tienen alta productividad. ¿Sí? Digamos que, y ahí es donde ustedes deben centrar su ensayo, en estas funciones del Estado. ¿Sí? Que les digo, no tomen lo mismo que dice el video a copiarlo, no, sí pueden tomar cosas, pero la idea no es que ustedes copien lo que está diciendo el video y me lo pasen a texto. Les aconsejo que lean las referencias que tienen, que si no las entienden mucho, pues busquen otras referencias, pero que tengan ustedes ese apoyo de otros textos para poder abordar su ensayo. Es lo que les digo. Entonces, esta primera parte es lo que tienen que ustedes hablar en el ensayo. Esto es lo que tienen que abordar. Pueden ustedes también estar apoyados por ese anexo que se les compartió, que también lo pueden citar. Ahí ese anexo como que resume todo. Si a ustedes digamos, a mis estudiantes yo les dije, si se les dificulta hablar de todas las funciones del Estado, háblenme de 2 y ya. Porque en 3 hojas abordarlas todas, a mí me parece complejo. Pero lo importante es que hagan ese ejercicio. Vamos a ver el siguiente videito, pero espere, comparto pantalla para abordar el siguiente tema, que es el que estamos nosotros trabajando en esta actividad número 3. Vamos con este que es sumamente importante, este concepto de PIB y crecimiento económico. Ay, pero esperen porque volví a compartir mal y no me escuchan. Sí. En la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía, es decir, el PIB
tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso es verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida y, por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir tres ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etc. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Listo, chicos. Entonces, si logramos En la clase de hoy vamos nosotros identificar esa diferencia entre crecimiento y desarrollo.
¿Cuál es esa diferencia entre crecimiento y desarrollo? Alguien que levante por ahí la manita o abra su micrófono porque no alcanzo a ver las manitas ahorita. Que el crecimiento se mide, es como cualitativo, o sea, que se puede como sumar como que los productos o los servicios, o sea, como, ¿cómo se dice? O Se sea, pueden que, contar, o sea, que podemos exacto, saber cuánto. Entonces, exacto, sí. el desarrollo. Y el desarrollo se ve es como en el potencial, o sea, como en la mejora de la calidad de la vida de las personas, como en el medio ambiente, como, Sí. como en la parte económica de cada persona. Gracias, Viviana. Sí, señora. Entonces, lo que nos dice la compañera es cierto. Entonces, el tema de crecimiento, nosotros siempre hacemos relación a lo cuantitativo, ¿sí? En cuánto se produjo. ¿Y cuál es ese agregado económico o ese concepto que nos lleva a nosotros a decir cuánto fue que produjo el país? Ahí tenemos en cuenta que el PIB. Muy bien, el PIB, ¿cierto? Que es el Producto Interno Bruto, que es lo que nos dice cuánto está produciendo un país. Esa es, digamos, esa es la medida de referencia que tenemos nosotros cuando hablamos de crecimiento económico. Pero entonces en el video ustedes también observaban que él les decía, pues tener en cuenta el PIB no es tan determinante porque a él se le escapan muchas cosas. Entonces hablan del PIB per cápita, que es básicamente lo que cada uno produce, ¿sí? O sea, que se totaliza todo lo que produjo, digamos, en Colombia y eso se divide por el total de habitantes y ahí se está diciendo más o menos cuánto estamos produciendo cada uno, pero que eso no es tan real porque quedan por fuera muchas cosas que se hacen que no están ahí, como el tema, él hablaba del tema de la economía, las economías domésticas o la economía del hogar, de esas mamitas que están ahí con sus hijos asumiendo actividades que no están, digamos, incluidas en el PIB, en las medidas del PIB. Entonces, digamos que importante tener presente esto, que es el PIB el que nos muestra el crecimiento económico, ¿sí? Y el otro concepto del que hablaban acá, que era el desarrollo económico, que nos decía la compañera, esto es más cualitativo y es mirar qué tanto hacemos nosotros o qué tanto mejora nuestra calidad de vida con todo ese dinero que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Si mejoramos o estamos nosotros produciendo y no estamos mejorando nuestras condiciones de vida. Entonces, aquí en temas de desarrollo, él aborda, pero es que este es otro video yo mirándolo, él aborda otros conceptos de desarrollo humano. Y aquí hay una parte muy importante que ustedes deben abordar, no sé si se dieron cuenta, que deben abordarla en la actividad, en temas de desarrollo sostenible, que fue lo que él les mostró acá, si ustedes recuerdan ahí. Yo quería aportar, o sea, en el desarrollo no muchas veces se dan cuenta de las afectaciones que hay a nivel ambiental. Bueno, nos afecta en la salud. Hay muchas afectaciones que no se miden ahí. Son Sí, consecuencias de lo malo del manejo económico. exactamente. Entonces, fíjense que lo que dice Lina es muy apropiado porque en medio de ese afán que tenemos nosotros de crecer y de producir, nosotros estamos afectando el medio ambiente. Y eso no nos permite, digamos, ese crecimiento tan irracional no nos permite a nosotros un desarrollo humano, un desarrollo sostenible adecuado. ¿Sí? Porque en medio de estas producciones que hablaban en el video, hay empresas que producen, pero que en medio de su producción están emitiendo gases que contaminan mucho el medio ambiente. Esto no lo está midiendo, digamos, el Estado no mide esto, no mide estas consecuencias. Entonces sí es importante, por eso acá, digamos que en este apartado, es importante que ustedes tengan en cuenta que más allá del crecimiento, es importante el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué se hace con ese crecimiento? Si estamos nosotros con ese crecimiento económico, estamos nosotros garantizándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, un medio ambiente saludable para ellos.
¿Sí? El medio ambiente en el que estamos nosotros ahorita es igual al que tenían nuestros abuelos. ¿Creen ustedes que sí? ¿O qué diferencias se encuentran ustedes No, qué diferencias se encuentran ustedes ahí? En ese medio ambiente de antes y el de es que ahora. ahorita, Antes el medio ambiente era es que ahorita hay más, más contaminación ambiental. La gente ya desecha más la basura a los ríos, al mar. Hay mucha más cantidad de productos que son desechables y lastimosamente no tenemos el hábito de, Reciclar. ¿qué? Exacto. Entonces, Ujú, ahorita está más dañado el medio ambiente, hay más quemas de basura, más ujú. contaminación, la gente no cuida el medio ambiente, no lo cuida. No lo cuidamos, es cierto. Los productos también eran más orgánicos, ahora traen Ajá. mucho químico, hay muchas importaciones de químicos y nuevos productos que nos afectan. Sí. Entonces, fíjate aquí acá lo que dice Lina. En mi época, cuando yo era más pequeña, no habían muchos productos a los que tenemos acceso ahorita, lo que dicen sus compañeras, ¿sí? Casi todo era, digamos, muy artesanal, muy producido acá. En temas de alimentación, de producción agropecuaria, era muy difícil encontrar esas frutas tan perfectas, esas hortalizas tan verdes que encuentra uno ahora, por ejemplo, en temas de la guanábana. Uno encontraba unas guanábanas normales, ¿sí? Que su pepita era chiquitica. Hoy en día, ustedes van a mercar y ustedes encuentran las guanábanas gigantes que las abren y son súper blancas por dentro y traen la súper pepa. Pero si ustedes entran a revisar cómo es la producción de este tipo valga la redundancia, de productos, ¿sí? Están modificados genéticamente para que sean así de grandes. Y por eso, digamos, que han visto estudios que están hilando mucho este tema del consumo de estos productos al desarrollo de cáncer, ¿sí? Digamos, en el medio en el que yo estoy, que es Boyacá, creo que todos ustedes son de Boyacá, nosotros consumimos mucha papa, ¿sí? Hagan ustedes el ejercicio cuando ven esa papa bonita, linda en el mercado, que van y la cocinan, la ponen a salar, abran esa papa, huelan esa papa. ¿A qué les huele esa papa? ¿Les huele a papa o les huele a medicamento? Porque es una papa perfecta, ¿sí? Entonces, en ese afán de crecer, nosotros estamos utilizando, yéndonos a cualquier mecanismo, utilizando cualquier mecanismo que nos está enfermando y que además está desestabilizando el medio ambiente y que a su vez no le está garantizando a las futuras generaciones gozar de estos recursos naturales que gozaron nuestros papás, que gozaron nuestros abuelos, que gozamos nosotros. ¿Sí? Hace 20 años yo podía ir a la finca de algún tío y había una quebrada y nos podíamos bañar porque la quebrada salía limpia, o sea, el agua salía limpia. Hoy no se puede. Ya hay muy pocas quebradas en el campo, muy pocos, digamos que ya casi no hay agua en el campo. Entonces, la manera de producir hace muchos años era sin químicos, ahora todo es con químicos. Entonces, digamos que eso es lo que se ve en el afán del crecimiento económico, ¿sí? De producir y de producir sin tener en cuenta cómo se afecta la salud y cómo se afecta el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Estado con tanta producción? El Estado nos garantiza a nosotros digamos, unas buenas universidades para temas de estudio, una buena calidad de la educación, para los niños, unas buenas instalaciones en sus colegios. El Estado, todo lo que son colegios públicos, ¿nos garantiza eso o no? Porque más allá de la producción, tenemos que ver nosotros cómo estamos canalizando esos recursos y cómo es nuestra calidad de vida. ¿Estamos viviendo bien? Tenemos nosotros en Colombia buenas fuentes de trabajo y unos muy buenos salarios, ¿creen ustedes? ¿O cómo estamos nosotros en Colombia en temas de ese desarrollo humano? Buenas tardes, tutora. Hola. Pues ahí eso todo como depende como empezando por los gobernantes de cada municipio, de cada departamento, pienso yo, porque pues de pronto hay recursos que se dan y, y se supone que una empresa paga
ante la DIAN, que esos recursos se recogen es en pro de las necesidades del país. Pero pues muchas de las veces eso no pasa, todo depende de nuestros mismos gobernantes qué tanto les dé las prioridades a esos recursos a su pueblo, a su comunidad, porque si hay muchas cosas o hay muchas escuelas rurales que son tienen muchas necesidades de internet, de comunicación, etcétera. O sea, todo depende, como pienso yo, de eso. Y lo mismo en tema de trabajo. Muchas de las veces, por ejemplo, yo soy de acá, del municipio de Paipa, departamento de Boyacá, y se supone que Paipa es un municipio turístico y hotelero, pero a veces es como complicado conseguir trabajo o el salario no es tan bueno como para uno esclavizarse o poder decir, ay, estoy satisfecho con el trabajo, o tanto también como de oportunidades de crecimiento para uno decir, salgo de la universidad y puedo lograr tener esa práctica de mi conocimiento que tengo de todo eso. Es a veces como difícil, le toca a uno abandonar su sitio y irse a otras ciudades, grandes ciudades, o por lo menos donde haya la oportunidad, y muchas de las veces no en su propio municipio, le toca a uno alejarse. Es lo que yo pienso pues de la pregunta que su merced nos está haciendo. Gracias, Diana. Fíjense que Diana toca un tema muy importante y que es algo que surge, o sea, que en Colombia es sumamente trascendental y es el tema de la corrupción. Sí, porque digamos, puede que surja este crecimiento, hayan los recursos, pero ya toca un tema importante y es decir, está la plata, pero los que dirigen nuestros departamentos, nuestros municipios, ¿están canalizando los recursos donde debe ser o no? Entonces, ese es un fenómeno en Colombia, el tema de la corrupción, ¿sí? Que los ingresos del Estado o el dinero del Estado no es canalizado de manera eficiente, ¿sí? Entonces, hay muchos temas de corrupción en temas de contratación, entonces lo que decía Diana, en temas de las escuelitas que necesitan estos recursos para, digamos, para crecer, ¿sí? En temas ya habla de temas de comunicación, en temas de Internet, pues muchos recursos no se están yendo a donde tienen que irse, sino que se van pues para otro lado, para el bolsillo del, del alcalde, del gobernador, y es un fenómeno que ocurre en Colombia, sí, que no ocurre en muchos otros lugares, sino en Colombia. Espérenme porque se me bloqueó acá la presentación. Entonces, sí, digamos que ese es uno de los fenómenos que impide que nuestro país surja y pueda canalizar los recursos de manera eficiente. Entonces vamos a revisar acá nosotros otro videíto que nos habla de otro agregado económico que es sumamente importante y que ustedes digamos que lo manejan un poquito ahí todos los días, cada que van a mercar y cada que ocurre algo raro en el país, se dan cuenta ustedes cómo los precios de los bienes de la canasta familiar están fluctuando, ¿cierto? Entonces vamos a ver el video y ya venimos a hablar de este agregado económico y algunos ejemplos importantes acá. Me avisan si escuchan, por favor, porque es que a veces comparto mal el video. De precio. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos.
Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por 3 dólares más 2 litros de leche por 1 dólar. Esto equivale a un costo total de 14 dólares la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de 20 dólares. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de 26 dólares. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016 dividimos 14 dólares sobre 14 dólares y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Listo. Entonces, acá tenemos nosotros uno de los agregados importantes, que es el índice de precios al consumidor, que es básicamente esa variación de precios que hay, decía el video, en los precios de los bienes y servicios que hacen parte de una canasta. Entonces, aquí en Colombia nosotros le llamamos canasta familiar. Entonces, hay unos bienes que hacen parte de esa canasta familiar. En Colombia hay más de 400 bienes en esa canasta familiar. ¿Sí? La mayoría de ellos pues, son productos alimenticios. Entonces, aquí es, digamos, donde se determina
el precio de estos productos, qué tanto suben, qué tanto bajan, qué tanto vale esa canasta en el país, ¿sí? Aquí entra a colación algunos fenómenos o hechos económicos que nos ocurrieron en nuestra economía colombiana unos meses atrás. ¿Qué creen ustedes que ocurrió con esta canasta básica en Colombia, en sus precios? ¿Qué ocurrió con el paro camionero? ¿Cómo creen ustedes que fluctuó el precio de esos bienes que hacen parte de esta canasta familiar? ¿Se mantuvo estable el precio? Se aumentaron demasiado los precios. ¿Aumentaron cuáles? ¿Aumentaron más? Como la papa. Los bienes agrícolas, ¿cierto? Los productos agrícolas. Esos fueron los que más aumentaron precisamente porque no había cómo transportarlos. Entonces, los que tenían depósitos de estos productos, pues tuvieron que subir el precio. Y los que lograban entrar el producto, pues entraba muy costoso. Entonces, ahí es donde se ve cómo fluctúan los precios o este índice de precios. Y este índice de precios al consumidor es una herramienta para determinar qué. Recuerden lo que decía el video, ese gran fenómeno que se da, o hay una tasa importante ahí que hay que medir cada año, que depende de este índice de precios al consumidor, que es qué. ¿Cuál es ese concepto grande que calculamos a través de este índice de precios al consumidor? ¿El IPC? El IPC es la herramienta, pero la más grande, ¿cuál es? La que calculamos. ¿Sufriendo? ¿Cuál? Sufre. ¿La inflación? La inflación. Recuerden que nosotros calculamos la tasa de inflación a partir de los cálculos del IPC. ¿Sí? ¿Cómo varía el IPC? Esto nos ayuda a calcular la tasa de inflación. En periodos anteriores, la actividad les pedía calcular IPC y tasa de inflación. En esta actividad a ustedes no les piden calcular. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para calcular el IPC? Identificar la canasta, ¿sí? En este caso, pues la canasta de Colombia tiene más de 400 productos, pero cuando se hacen los ejercicios uno les pone 2 productos o 3 productos. Conocer los precios, hallar el costo de la canasta. Entonces ahí son solo las operaciones matemáticas que se hacen para calcular el IPC. Aquí creo que se trabajaba con 2, ellos estaban trabajando solo con 2 productos, que era la carne Y los huevos. y los huevos, exacto. Entonces era saber el precio por libra y el precio por litro de leche, ¿sí? Entonces son cálculos matemáticos. Entonces en anteriores periodos se explicaba así porque ellos tenían que hacer el cálculo. Ellos hacían el cálculo de una canasta que uno les daba en determinados años. Entonces se calcula, ¿sí? Y en ocasiones, digamos, se habla de que para calcular la tasa de inflación se debe tener un año base, ¿sí? Entonces, ese año base es el año que se necesita, digamos que no se va a tomar los precios si vamos a hacer, calcular la inflación 2017, pero con el año base 2016, no tenemos en cuenta los precios del 2017, sino los del año base. Entonces, ahí se hace el cálculo cuando les piden año base. En ocasiones no les piden año base, sino solo calculen 2016, 2017, 2018. ¿Sí? Entonces es solo por eso, digamos que es una fórmula de multiplicación y ya, no es nada más. Pero a partir de estos cálculos del IPC, pues se logra llegar a calcular las tasas de inflación. ¿Sí? Esa es la importancia del IPC, del índice de precios al consumidor. Por eso decimos que si más aumentos hay en el precio, en el precio de los bienes, ¿qué pasará con la inflación? Si más suben los precios de los bienes, la inflación, ¿cómo es? ¿Más alta o más baja? ¿Qué creen ustedes?
Más alta. Más alta, entonces es una Más relación alta. directa, es una relación directa, ¿no? Entonces la inflación se da siempre, un aumento de inflación se da porque los precios, el índice de precios de estos bienes que hacen parte de la canasta aumentó. ¿Cómo aumentan estos bienes? Entonces ya vimos fenómenos que repercuten en el precio de estos bienes. No es porque el productor quiera subirle el precio, porque sea un monopolio, no. Hay hechos o fenómenos económicos que hacen que estos bienes o estos productos suban de precio. Bueno, denme un ejemplo donde los bienes bajen de precio, de un fenómeno. ¿Qué pasa cómo se han dado cuenta ustedes que algo bajó de precio? ¿Es por qué? Hablando más que todo de productos agrícolas, ¿no? Que son los que más. A La veces se sobreproducción. presenta Porque hay mucho producto. cuando hay sobreoferta de importaciones, digamos, en la parte de agrónoma. Cuando hay sobreoferta, o sea, hay muchos oferentes en el mercado, exceso de oferta. Tú te adelantaste ya al tema. Sí, puede ser, pero bajémoslo un poquito más, bajémoslo acá este tema. Alguien me hablaba ahí de que hay mucho producto en el mercado, digamos que es algo referente a lo que tú dices, pero no lo llevemos a temas de exportación, sino cuando se da tanto producto en el mercado hablando de productos agrícolas. Por ejemplo, cuando hay un producto Cuando en ya hay cosecha y mucho. Exacto. Cuando está en cosecha, ¿cierto? Cuando está en cosecha es porque, mejor dicho, todos estamos produciendo digamos, el mismo producto, que estamos todos cosechando mango. Entonces ustedes van al mercado y encuentran mucho mango. El mango baja de precio. Sí, si digamos en febrero no hay cosecha de mango, entonces hay muy poquito mango en el mercado y el precio está elevadito. Pero cuando llega la cosecha, cuando todos producimos mango, ya si el mes anterior estaba en 2.000 la libra, cuando hay cosecha baja de precio. ¿Sí? Ahí, digamos que ese es el ejemplo más fácil. Cuando suben de precio, o sea, ¿qué fenómenos hay en el ambiente y nos sube de precio, nos dispara los precios de los productos agrícolas? Cuando hay sequía. Fenómenos ambientales, ¿cierto? Cuando hay heladas, cuando hay sequía, bueno, ¿Cuándo hacen los paros, tutora? también ese fue uno de los que dijimos nosotros, el tema del paro de camioneros o el paro agrario, ¿sí? Y en este caso es porque ya no hay sobreoferta, sino hay ¿qué? Mucha demanda. Hay exceso de demanda, exactamente. Hay exceso de demanda y no hay productos, o sea, no hay producción. Entonces ahí nos adelantamos un poquito al tema que va a venir en la siguiente actividad, que es básicamente oferta-demanda y ese exceso de oferta es exceso de demanda. Pero entonces fíjense que no es capricho a veces del productor, sino que hay hechos, fenómenos económicos, a veces fenómenos ambientales que hacen que estos productos cambien de precio. ¿Sí? Y el IPC es la herramienta que se necesita para calcular la tasa de inflación. Entonces, por eso, cuando suben de precio los bienes, cuando se dice que la inflación es el alza sostenida de los precios. ¿Sí? Doctora, y Entonces, por el IPC también viene grabado todos los sueldos y diferentes servicios que nosotros utilizamos, porque ese es sí, el que nosotros digamos, vamos a recibir, o recibimos a través del sueldo o recibimos a través de las facturas. sí. Entonces, fíjate que este IPC, ¿cuál es la idea de cuando se hacen esas negociaciones entre empresarios y el gremio, los sindicatos, el gremio de los trabajadores? La idea es que si el IPC para el próximo año, o sea, ese índice de precios aumentó un 10%, sí, para el próximo año va a ser de un 10%, pues la idea es que mínimamente el salario no lo aumente en un 10%. Porque ¿qué pasa si los precios suben un 10% y nuestro salario solo nos lo suben un 5%? Que es lo que casi siempre pasa. Perdemos adquisición de productos. Exacto, entonces ustedes van al mercado y ustedes llegan, pero ¿cómo así? Si me subieron el salario y se suponía que yo con 300.000 pesos compraba el año pasado tales y tales cosas y ahora con los mismos 300.000 compro menos. Eso pasa es por eso, porque hay una desigualdad entre el índice de precios y el aumento salarial. Entonces, la pelea siempre del gremio trabajador es ese, que mínimamente
o sea, que sea muy cercano, los dos sean muy cercanos. Con este gobierno se han dado, digamos, ha sido un poco más equitativo. No ha sido tan perfecto, pero ha sido un poco más equitativo que en otros. Sí, en otros era, o sea, se notaba al siguiente año, el 3 de enero, ya uno comprando y ya no le alcanzaba. Entonces, y uno, cuando le suben el salario, uno pues, chévere, porque puedo comprar más, y no. Llega uno a la realidad. Una cosa es el salario real y otra cosa es el salario nominal. Eso que me suben a mí allá en la nómina, pero vaya usted si realmente le alcanza y ese incremento le sirvió o no. Entonces, es importante este concepto o este agregado económico para que ustedes tengan presente la importancia de estos agregados, de estos conceptos y de cómo nosotros podemos medir la inflación y cuáles son los fenómenos. Yo insisto con el tema de los fenómenos, chicos, porque la actividad anterior hablaba de los fenómenos económicos, ¿cierto? Ahorita ustedes también tienen que hablar de algunos fenómenos económicos cuando dan los ejemplos de esas políticas. Denlos así con estos ejemplos, fáciles. Entonces yo les decía a mis estudiantes en el CIPAS, en la actividad anterior, mire, vayan al banco, al diario La República, Portafolio, esas noticias que ustedes ven ahí, esos son hechos económicos. Y ahí ustedes pueden identificar qué fue lo que pasó y ustedes ahí identifican si hace parte de la macro o la microeconomía. Y ya. Entonces algunos me hablan la inflación. Entonces yo les decía, bueno, sí, la inflación sí hace parte de la macroeconomía, es un fenómeno económico, pero explícame cómo se dio esa inflación, dale contexto a ese fenómeno económico. Sí, en este caso ustedes denle un poco más de contexto ahí donde me van a hablar de las políticas monetarias, de las políticas fiscales. Un ejemplo claro. Entonces, reforma tributaria. Si yo les digo, si ustedes me van a hablar de reforma tributaria, ¿qué política qué política estará implementando ahí el Estado? ¿Política fiscal o política monetaria? ¿O política de rentas o política exterior? Cuando hablo de reforma tributaria. Monetaria. Fiscal. Fiscal. Entonces, todo lo que sean tributos, todo lo que sean impuestos, fiscal. Sí, la monetaria está relacionada casi siempre con temas de tasas de interés. Sí, como el Banco de la República maneja, casi siempre está relacionado con temas de tasas de interés. Tasas de interés. Si suben o bajan las tasas de interés, suben o bajan las tasas de interés. Entonces, tengan cuidado ahí. A veces hay estudiantes que me han dado ejemplos de política fiscal con políticas progresivas, entonces donde dicen que al Estado le llegaron ciertos recursos, y entonces que con esos recursos debe ampliar el tema de salud. Bueno, ahí más o menos les entiendo lo que quieren decir, pero deben ser, digamos que darle un poquito de contexto al fenómeno económico y no ser tan generales de decirme aumento de tasas de interés, política monetaria. ¿Sí? Que denle un poquito a mis estudiantes. Hablo de los míos, que es donde porque puede que el otro profe sí les valga así. Yo también les valgo, pero no tan como cuando le dan el contexto a ese hecho económico. ¿Sí? Porque la idea es que ustedes en cada actividad vayan utilizando las herramientas que nosotros les damos con cada sesión. Entonces aquí ya estamos nosotros duros, ya debemos ser unos duros identificando si es un hecho macroeconómico, si es un hecho microeconómico, si pertenece a política fiscal, si pertenece a política monetaria, política de rentas, política exterior. Recuerden que estos conceptos así ya detalladamente los abordamos en la web y en las CIPAs de curso. Sí, en las CIPAs de curso ya nos adentramos más al desarrollo de la actividad. Aquí ya es como muy más por encimita, aunque yo procuro hablarles un poquito de la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a hacer voy a pasarles acá por el chat. O no, lo vamos a hacer acá. Venga, lo hacemos. Me van diciendo ustedes. Vamos a jugar un poquito acá. Ay, pero esperen que me toca salirme de acá y si no, no me deja compartir. Vamos a jugar un poquito. Vamos a revisar nosotros qué tanto aprendimos nosotros en este CIPAS de primera matrícula. ¿Listo? Y ustedes me van a dar la respuesta ahí para que mi sapito no se vaya al lago. Entonces nos vamos acá. Yo los escucho y voy haciendo lo que ustedes me digan.
Esperemos que cargue porque a veces no me carga la actividad. Ahí básicamente lo que vamos es a repasar conceptos. Ahora no carga. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. El sapito, listo. Entonces Sí, ahí, señora. listos a decirme para dónde muevo el sapito. Dice, el crecimiento económico se define como el aumento de la capacidad productiva de un país de un periodo a otro. Es decir, el crecimiento económico es una variable aleatoria, cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa. Una de funciones importantes que cumple un Estado en la economía es la de asignar recursos públicos como subsidios, como forma de distribución de la riqueza. Esta función la podemos catalogar como función equitativa, social o impositiva. Social. Social ganó. Muy bien. El Producto Interno Bruto es la medición de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo dado. Sin embargo, esta medición no tiene en cuenta una serie de factores. Entre esos factores está la producción de servicios tecnológicos, la calidad de los productos o las ganancias de las multinacionales. Las ganancias La de calidad las de los, multinacionales. La calidad de los productos. la calidad de los productos. Muy bien. El IPC, Índice de Precios al Consumidor, busca medir la variación en los precios de la economía. Sin embargo, para esta medición tiene en cuenta A. Según la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios, solamente la variación de los precios de los bienes y servicios que aumentaron su precio, la variación de los precios de todos los bienes y servicios de un país. La B. Ese IPC mide la variación de los precios de un conjunto de bienes. ¡Ay! ¿Ahí cuál era? La del conjunto de bienes. Recuerden que hablaba de la canasta. Bueno, al Estado le corresponde la función de tomar decisiones de acciones que conduzcan al mejoramiento de la economía en materia de mercados, estabilización de variables económicas, regulación, marcos normativos, entre otras. A esto se le conoce como plan de gobierno, economía política o política económica. Política económica. Muy bien. El desarrollo económico se determina a partir de la medición y observación del mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población. Estamos entonces hablando de una variable de tipo permanente, cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, ojo. El Estado, al proveer bienes y servicios que el mercado no está en capacidad de ofrecer, bien sea porque no son rentables o los provee de forma insuficiente o por ser un servidor estratégico del Estado, a esta función se le conoce como de intervención comercial, de regulación o de corregir fallos del mercado. De regulación. 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 Intervención comercial. Regulación. Ay, no era regulación. Listo, entonces tenemos de tarea, ojo con el tema de diferenciar los conceptos de desarrollo económico y de crecimiento económico. Entonces, recuerden que el crecimiento es una variable cuantitativa y el desarrollo sí es una variable cualitativa, que ahí fue donde hubo la discusión. Y en la que nos caímos al charco, que fue la de la canasta, el IPC. Recuerden que el IPC mide una canasta, diga, unos bienes, no todos los bienes, ni solo los que suben de precio, sino es una canasta, son un grupito de bienes, ¿sí? Que ya, digamos, cada país los tiene determinados en la canasta. Listo, chicos, por favor, les voy a enviar acá al chat el link de asistencia, para que por favor me diligencien este formulario. Y no olviden, por favor, ingresar a la plataforma y hacer la asistencia, reportar la asistencia ahí. ¿Listo? Ay, ¿qué les envié ahí? Creo que este no es. No, este no les deja abrir. Espérenme, ya reviso acá. Y les dejo acá el link de
Asistencia. Sí, no deja abrir. Ya les comparto el link acá. Bueno, cuéntenme los que llegaron despuesito cómo van mientras les comparto el link. ¿Cómo van con con el desarrollo de la actividad? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van con ese ensayo? ¿Fácil? ¿Difícil? Profe, yo tengo una pregunta respecto a la primera parte que toca hacer mínimo 3 páginas. Cuéntame. Entonces, la pregunta que yo tengo es que las funciones del Estado, pero entonces, digamos, nos limita, es que si uno mira, hay como varias funciones y hablar de todas ellas. Es muy difícil. En 3 hojas no Por eso. alcanzan. Pues, digamos, Entonces, ¿tú eres estudiante mía? yo soy estudiante de la profe, ya te digo, profe, Karen Dayana Jurado. A la profe Karen. Entonces, ¿yo qué Sí. te sugiero? ¿La profe ya hizo cipas de curso? No sé, creo que sí. Sí, porque este es el que Sí, repite. ya hizo, pero no Este, sí, podemos asistir aún. ya hizo cipas de curso, ¿sí? Sí, señora, ya las hizo, pero yo no pude asistir. Ah, bueno, entonces, ¿qué les sugiero? Escríbanle a la profe por interno y le preguntan si ustedes Sí. pueden abordar el ensayo con una o dos funciones del Estado, porque pues a ustedes digamos que se les complica abordarlas todas en un mismo ensayo. Sí. Sí, eso es lo que les listo. sugiero, porque yo a mis estudiantes les dije, no las toquen todas porque va a resultar un revuelto, entonces toquen 2 y ya, y yo con eso quedo bien, pero como digamos, cada docente es autónomo en cómo les recibe a ustedes el ensayo, sí les sugiero que le escriban a la profe Karen. Yo creo que ella les va a decir que sí. Sí pueden tomar solo una o dos funciones del Estado porque abordarlas todas en 3 páginas es muy difícil. Sí. Digamos que se les complica más. Espérenme, chicos, porque no encontré el link de asistencia. Ya todos marcaron la asistencia en el... No. ¿No? En la plataforma, porque es importante, chicos. Dime. En la plataforma no me aparece. ¿El CIPAS de primera matrícula no te aparece? ¿Tú eres de la zona centro Boyacá? Sí, señora. ¿Y por qué no te aparece? Sí, abajo de Fundamentos de Abajo. Economía sale, sí, ahí enseguidita donde dice en cursos, abajito antes de todas las citas, ahí en la plataforma está de primera. Y si no sería solo refrescar la página de pronto. Exacto. Sí, ayudémosle a las compañeras acá porque tengo hoy asistentes, casi 30 asistentes. Tengo hartos asistentes hoy. Para que no pierdan los puntos, aunque, digamos, si ustedes no marcan la asistencia ya, ¿yo qué hago? Yo reviso aquí en Teams. También me da la asistencia, entonces yo reviso los estudiantes. Yo la verdad marco asistencia con Teams. Porque es que a veces hay estudiantes que me entran a la plataforma, me dice que asistieron y no asistieron, solo por ganarse los puntos. Entonces yo descargo esta asistencia, pero digamos que mi informe, a mí sí mi informe me lo revisan es con plataforma. Entonces en plataforma dicen si le asistieron 30 a este CIPAS o no le asistieron 30. Entonces marquen allá la asistencia es por eso, por mi informe, porque los puntos los doy yo con la asistencia que me da acá el Teams. Yo descargo la asistencia. Hay estudiantes que entran y salen, entonces yo reviso que mínimo hayan estado 40 minutos. Y ahí les doy la puntuación. Chicos, el link no lo encontré. No lo encontré. Entonces revisen mañana este chat. Mañana yo les dejo el link para que ustedes hagan aunque digamos, bueno, sí, el link de eso, porque no me lo dejó ver acá. Esperen acá. Entonces,